un vídeo que hacía tiempo que quería hacer porque ya sabéis que el subgénero extraño de lo cozy me encanta y cada vez disfruto más de las lecturas acogedoras y entrañables. Y creo precisamente que en estos momentos es lo que todos necesitamos. Estamos en un momento como muy difícil en general y de hecho antes de empezar a hablar de los libros que son de mis favoritos dentro del Cozy Fantasy, quería hacer un pequeño inciso y estos días ha salido por redes sobre todo una serie de campañas y de iniciativas para ayudar a librerías que en Valencia se han quedado sin nada después de la Dana. Y os voy a dejar en la cajita de información todo lo que he encontrado, sus páginas web y creo que es una buena oportunidad pues por si tenéis que hacer alguna compra de algún libro o ahora que vienen las navidades para regalar, pues intentar hacer la compra en estas páginas web de estas librerías para dar un poco nuestro granito de arena para que vuelvan a ponerse en pie, que lo conseguirán, pero bueno, pues entre todos creo que será más fácil. Y eso, si tenéis que hacer alguna compra, algún libro que queráis comprar, acordaros de estas librerías que ahora mismo no tienen nada y que con esto podemos ayudar mucho. Entonces, bueno, después de este pequeño inciso, volvemos al hecho de que necesitamos lecturas reconfortantes y yo personalmente ya llevo una temporada, si os soy sincera, desde la pandemia entré en un bucle de necesito lecturas que me acompañen, que me arropen, que me hagan sentir bien. Ya precisamente hace 4 años hice un vídeo de lecturas cozy, lo que pasa que no eran de fantasía, eran un poco de ficción. Os lo dejaré por la i también por si os interesa verlos, que hay algunos de mis libros favoritos de todos los tiempos. Y me apetecía ya hacer uno de género fantástico acogedor. Que esto es una de las cosas que más disfruto, como os podéis imaginar. La gracia de este tipo de libros es que no tienen generalmente tanta importancia pues la parte más de acción, de world building, este tipo de cosas, sino que son libros más costumbristas, más de personajes, más intimistas, más del día a día, en los que hay pinceladas de magia. Puede haber elementos mágicos como pues que en ese mundo hay hadas, hay brujas, lo que sea, o incluso bueno, pues un world building un poco más desarrollado, pero lo importante son los personajes y sus pequeños acontecimientos, la relación con otros personajes, su vida en una pequeña comunidad, este tipo de cosas. Bueno, yo este tipo de libros los adoro, me dan muchísima felicidad, mucha paz y quería recomendaros 10 libros que podríamos decir que son mis favoritos dentro del Cozy Fantasy. Me ha costado mucho hacer esta lista, me he dejado muchos fuera y desde luego no es un top, lo voy a hacer un poco aleatoriamente, voy a ir sacando los libros. Ya os digo que me he dejado unos cuantos fuera, pero estos libros me han gustado muchísimo, los he disfrutado mucho y quería recomendároslos especialmente para estos días. Desde luego el primero que os quería recomendar es el último que ha salido, el más reciente porque quizá no lo conozcáis, y se trata de Justicia de Eleazar Herrera. Este es un libro que todavía está en preventa desde la web de Dormevela, lo tendréis ahí disponible hasta el domingo y el lunes ya estará en librerías. Bueno, lo primero que quiero deciros de este libro es que para mí esta historia fue un refugio y creo que lo que mejor define esta historia es un refugio. La propia protagonista acude a un refugio en el bosque, a la cabaña de un mago, y tú mientras estás leyendo esta historia te sientes como ella, arropada por el bosque, por la naturaleza, por la amistad y el cariño de ese mago que se encuentra, el mago enmendador. Y bueno, es una historia que si os gusta el estudio Ghibli, probablemente este sea el libro más Ghibli que he leído. O sea que bueno, por ahí creo que os puede gustar bastante. La historia, como os decía, sigue a Justicia, que es una antigua gracia de la reina, que llega a este bosque, un bosque en el que vive el mago enmendador, para pedirle ayuda porque quiere desligarse y romper el lazo que la une con su pasado, con la reina y con toda esa historia que vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo del libro. Es una historia que está muy centrada en el personaje principal, es muy intimista, muy ambiental, en el que tú te sientes en esa cabaña, en esa cocina, con el olor del café, del té, de la empanada recién hecha, de las manzanas, de los bizcochos, eso lo estás oliendo todo el rato. El paso del verano al otoño aquí está súper marcado, con ese cambio de color en las hojas, en el bosque que los rodea. Y al mismo tiempo la magia, esa magia tan envolvente y tan maravillosa en la que todo es posible, desde una bufanda que habla, una hechicera, unos magos, un pueblo extraño en el que los caminos
nunca llevan al mismo sitio, a esa torre del mago llena de volúmenes de libros antiguos donde puedes oler el aroma al conocimiento, ¿no? Es la primera novela que sacamos de una autora española, bueno, quitando Noches de Navidad, que ya sabéis que este lo sacamos el año pasado, pero es una antología de relatos, que por cierto el año pasado se agotó antes de que llegara la Navidad y bueno, ya está repuesto por si os interesan relatos navideños. Pero bueno, esta es la primera novela de una autora española que publicamos y para nosotras de verdad que fue un placer increíble poder trabajar en ella. Yo desde que leí el primer borrador me enamoré sobre todo de esa ambientación, ese rollo que tiene un poco de el poder de las palabras y de envolverte, la magia al final del propio lenguaje, que es muy... Yo creo que bebe mucho de Ursula K. Le Guin, pero sobre todo pues de esa ambientación tan Ghibli que a mí me reconfortó tanto. Entonces, bueno, si estáis buscando algo así, que os dé un libro que sea un abrazo, tenéis que leer Justicia porque de verdad que es una maravilla. Bueno, y ahora vamos a pasar a una autora que ha hablado muchísimo este año en el canal, pero no puedo dejar de mencionarla aquí, con un libro que es Manual de panadería mágica para usar en caso de ataque, de Kim Fisher. Bueno, este es el único libro que no tengo de todos, que os lo dejaré por aquí, porque yo en su día lo escuché en audiolibro. Desde entonces tengo la necesidad de tenerlo porque quiero releerlo. Me encantó el audiolibro, lo escuché en inglés, pero es que quiero volver a leerlo. Es que me encantó esta historia, es mi preferida de Kim Fisher, de todas las que he leído, junto a Ortiga y Hueso. Y valoré meter a Ortiga y Hueso también, porque Kim Fisher es una autora, pues eso, que es muy acogedora, es muy cozy, sus historias, te sientes muy arropada por ellas, pero al mismo tiempo también es bastante oscura y siniestra. Entonces, Ortiga y Hueso creo que es bastante más siniestra y más madura en algunas cosas, y el de La panadería es una novela más juvenil y creo que es más tierna en muchas cosas y bueno, esta es una historia que adoré porque además tiene una ambientación, a mí me recordó mucho a Diana Wynne Jones. Es una ambientación que a mí me encanta, el clásico pueblecillo medieval con sus reyes, con sus magos, hechiceros, sus maldiciones, sus engaños y secretos, está todo ahí, pero nuestra protagonista es una chica que es panadera y que tiene la magia del pan. Ella puede hacer magia con el pan y darle vida a sus creaciones como las galletitas de jengibre. Y bueno, la historia comienza con un asesinato, o sea que es bastante siniestro, pero la ambientación, los personajes tan entrañables, la amistad que aparece aquí, las reflexiones que hace la autora que a mí me sorprendieron bastante porque tienen bastante profundidad, todo eso hace que disfrutes la historia tanto y que sea tan acogedora. Yo creo que la base es esa, la ambientación, ese pueblecillo, esa relación con todos los personajes. Yo no pude evitar escuchar en este caso esta historia con una sonrisa todo el tiempo. También la protagonista, Mona, tiene un carácter increíble, o sea, es la típica deslenguada, irónica, divertida y disfrutas muchísimo por esa primera persona. Y bueno, recomendadísimo cualquier libro de Kim Fisher, pero yo personalmente creo que si buscáis algo cozy, este es el que más recomendaría. Maravilloso, y además lo tenéis también en catalán, que no solo tenéis la edición, creo que este era en español, bueno, ahora no me acuerdo quién lo trajo, pero tenéis las dos ediciones, en catalán y en español. Bueno, y ahora uno de los últimos libros que he leído, lo terminé esta misma semana y tenía que incluirlo porque me pareció muy muy tierno. Este es un libro infantil que se llama Memorias del bosque, los recuerdos de Ferdinand Topo, ilustrado por Sanoe, y el autor es Michael Brun Arnaut. Bueno, este libro llevaba yo detrás de él muchísimo tiempo porque esto me pasa mucho en Goodreads. Yo siempre que al final te gustan los mismos tipos de libros y en recomendaciones siempre me salía, en libros recomendados para ti, siempre me salía este libro. Pero este libro no estaba, que yo sepa, traducido al inglés y solo estaba en francés. Y yo obviamente pues francés no sé, estaba muy acomplejada y muy traumatizada porque no podía leer este libro que siempre se me recomendaba y yo estaba convencida de que me iba a encantar. Y qué decir que justamente me comentaron por Twitter cuando me estaba quejando de que no estaba este libro en español, me comentaron que justo este mes salía. Y claro, ahí fui yo a reservarlo en mi librería, nada más que salieran, lo necesitaba. Y bueno, este libro me ha dado muchísima paz, me ha resultado muy entrañable, es muy sencillo, es una historia infantil, middle grade. Lo que busquéis es una historia muy tranquila, muy ambiental y sencillita y que os haga sentir bien, vais a disfrutar mucho de ella. La historia sigue a un zorro
que vive en el bosque y que tiene una librería. Ya empezamos bien con esto, quiero decir, o sea, un zorro que es fan de los libros y que vive rodeado de libros y obsesivo con sus libros, todo correcto. Un día Ferdinand Topo, que es un anciano que vive por allí cerca, acude a su librería en busca de un volumen que él escribió con sus memorias, porque los animales del bosque pueden escribir sus historias y dejarlas en la librería del zorro. Bueno, ¿qué ocurre? Que justamente acaba alguien de llevarse ese libro y juntos inician una aventura para buscar ese libro de memorias, porque el pobre Ferdinand Topo tiene una enfermedad que se llama el todo lo olvido, que es básicamente el Alzheimer, y entonces está olvidando su pasado, todo lo que le ha ocurrido, y no puede recordar pues ni su infancia ni su juventud, ni siquiera las personas que le rodeaban, y está como muy compungido. Entonces, bueno, empiezan esa aventura buscando sitios, lugares, personas con las que se encontró a lo largo de su vida Ferdinand Topo, y así vamos a ir descubriendo también, pues eso, cuáles fueron las claves de su historia y sobre todo cómo enfrentarse a esa enfermedad. La verdad que no me esperaba que una historia infantil tuviera este giro tan maduro y al final un poco triste, porque lógicamente el Alzheimer es una enfermedad muy dura, pero es que se nota mucho que el autor puso mucho de sí mismo en esta novelita, porque trabajó durante 10 años con enfermos de Alzheimer y es algo que se nota muchísimo, porque vas viendo la relación entre los dos personajes, en cómo el zorro intenta ayudar a su amigo, cómo reacciona ante los trastornos, los cambios de humor, el miedo que siente Ferdinand Topo cuando se despierta en mitad de la noche y no sabe dónde está. Hay muchos momentos tristes, pero al mismo tiempo, bueno, consigue ser un libro reconfortante, consigue tener su punto de luz y no está contado tampoco como un drama, no os imaginéis una historia infantil, de aventura. Lo que pasa es que sí que tiene ese trasfondo que me encantó, me gustó muchísimo que hablara de este tema. Y bueno, pues tenéis un bosque, tenéis personajes animalillos entrañables por aquí, y es el principio de una saga que espero que nos traigan los siguientes, porque la verdad es que yo lo disfruté mucho y además tiene unas ilustraciones preciosas, simplemente preciosas, que hace que todavía disfrutes más de la historia. Bueno, otra historia infantil juvenil que me robó el corazón fue Pájaro de medianoche, de Alice Hoffman. De ese también, bueno, esta autora también os he hablado muchísimo, os he dado mucho la chapa con ella, o sea que tampoco me voy a enrollar mucho, pero este es un cuentito de verano, es una historia muy sencillita en la que hay maldiciones, hay brujas, hay muchísimos secretos, pero también están las tartas de manzana, está ese pueblecillo encantador en el que viven los personajes, todos los personajes que rodean la cafetería, el colegio, todo lo que aparece aquí es como súper vívido. Y bueno, Alice Hoffman para mí es una experta en el realismo mágico, en contar situaciones cotidianas y envolverlas de magia y de algo que lo eleva a otra categoría, ¿no? Con la belleza de las palabras y la simplicidad al mismo tiempo te sientes en un universo distinto. Y bueno, esta es la historia pues, de una niña que tiene demasiados secretos familiares, lo cual le impide relacionarse y estar aislada. Y todo cambia cuando llega al pueblo unas hermanas que se convierten en sus vecinas y una de ellas en su mejor amiga. Bueno, ya os digo, una historia muy sencillita, muy cortita, pero de verdad que es súper dulce, entrañable, tierna, que bueno, maravillosa, maravillosa. Y bueno, ahora tenemos que hablar de, para mí, uno de los libros más cozy que existe y que dentro del cozy fantasy, a ver, o sea, es indispensable en mi opinión, y es Media Alma. Yo podría haber metido aquí 200 libros de Duermevela, porque es verdad que en Duermevela nos gustan mucho las historias entrañables y tiernas, obvio, o sea, es algo que adoramos, y hay muchos libros que nosotras hemos publicado que siento que fueron un abrazo para mí, que mientras lo estaba leyendo a mí me hacían sentir bien, me dejaban con una sensación de felicidad maravillosa mientras lo leía, pero he tenido que cortarme y al final he decidido seleccionar pues solo dos, Justicia, y luego por otra parte el que yo creo que es indispensable. Este es un libro que yo creo que todos los que lo leemos no podemos estar de otra manera que con una sonrisa en los labios mientras estás leyendo toda la novela, que tampoco es muy larga, pero no es de las cortas, son casi 400 páginas. Y esta historia además tiene ese toque de magia y la regencia inglesa, que es la mezcla perfecta para mí. O sea, este es el descubrimiento del siglo XXI, este tipo de historias
dame mil, porque son dos cosas que adoro. O sea, Jane Austen, regencia inglesa y magia. Nada puede salir mal, y en este caso desde luego nada sale mal. Esta es una historia que mezcla muy bien ese rollo de los bailes, de la búsqueda de marido, de pues todo lo que envuelve las historias más costumbristas de esa época, con el reino feérico, con los hechiceros. También tiene su crítica social, bueno, tiene un poco de todo. Y bueno, ya sabéis que la historia sigue a Dora, que es una joven con tan solo media alma, con lo cual reacciona de una manera muy diferente a la que se espera a las señoritas de esa época. Al llegar a Londres va a encontrarse con el Sorcier Real, que es, bueno, el insufrible Sorcier Real, podemos decir, con el que se va a liar para tratar de descubrir qué está ocurriendo con los niños en Londres y esa horrible plaga que los persigue. Bueno, ya os digo que es una historia como muy tierna, con un romance muy bonito, pero que tampoco es el centro. Tiene mucha aventura, tiene mucha emoción, tiene muchos bailes. O sea, para mí la magia, aunque está presente, sobre todo está más presente en la segunda parte, con la parte de las hadas. A mí las hadas de este libro son lo mejor que hay en el mundo, porque son maléficas y divertidísimas, que para mí son geniales. Es un libro que te hace sentir muy muy bien, que disfrutas de la primera hasta la última página y que adoras profundamente a todos los personajes. Muy en la línea de media alma, pero en este caso yo creo que tiene un tono un poquito más oscuro, está La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde, de Heather Fawcett. A mí este libro también me gustó muchísimo. Ya me he leído también el mapa de Emily Wilde de las Tierras Extrañas. Me gustó un poquito más el primero, pero el segundo también lo disfruté un montón. Y bueno, básicamente se trata de una mujer que es profesora de universidad, que viaja a diferentes puntos. En cada libro viaja a un sitio diferente del mundo a estudiar las hadas. Y bueno, se va a meter en un montón de líos. Va acompañada además de Wendell, que es su compañero y rival, profesor, y con el que tiene una relación divertidísima. Ella es súper gruñona, él es encantador e insufrible. Y bueno, tienen un poco el juego del castillo ambulante. Se nota mucho que la autora se inspiró mucho en los personajes para crear a los suyos, y son básicamente encantadores y maravillosos. Y las hadas aquí me encantaron también, porque no tienen ese tono tan divertido como el de media alma, porque ya os digo que tiene un tono como más oscuro, pero está más relacionado igual con la tradición, con las leyendas, y bueno, esa parte me encantó. Otro libro que disfrutas muchísimo, que es encantador, que tiene un romance secundario porque nunca llega a ser principal, lo cual agradezco, pero que disfrutas una barbaridad, y bueno, imprescindible si os gusta el cozy fantasy. Bueno, y aquí un poco por encima voy a hablar de la obviedad máxima, que es El castillo ambulante de Diana Wynne Jones, porque es que pues Media Alma y La Enciclopedia de Hadas, si os gustaron esos libros os gustará este, y viceversa, porque es que esta autora es una reina de la vida. Y yo no sé qué más os puedo decir de esta autora, porque la adoro. Este libro para mí es un refugio también, es un lugar feliz, esa ambientación de ese universo que crea, de esos personajes tan encantadores, de nuestra Sophie, de cómo tiene que luchar con esa maldición que la hace anciana, cómo se encuentra con Howl, que tiene sus propios problemas, esa pequeña familia que hacen todos en el castillo, cómo vas descubriendo los diferentes reinos. Pero al final es una historia como muy acogedora de personajes que se acaban queriendo mucho y acaban, no sé, formando una familia. Lo bueno de Diana Wynne Jones es que además tiene muchísimo sentido del humor, no es nada ñoña, es muy ácida, a veces es muy inglesa, es muy british. Y bueno, este libro es una auténtica joya, está entre mis libros favoritos de toda la vida. Y de paso también quiero recomendar así como un plus, y es que va a salir ahora Los mundos de Crestomanchi, que nos trae Nocturna, y la verdad, por fin, ya sabéis que yo estos libros los he ido leyendo en inglés durante años, es una saga bastante larga de libros de esta autora, y va a sacarlo en 3 volúmenes. El primero saca, creo que los 2 primeros libros, que además son de mis preferidos, los 2 primeros de la saga de Crestomanchi me encantaron. En este caso va de un mago también, y bueno, cada uno de los libros te cuenta, los puedes leer de manera independiente porque son diferentes personajes, lo que pasa que el mago Crestomanchi siempre está ahí como principal o como secundario. Y bueno, sale ahora en noviembre y yo lo tengo en mi wishlist porque los he leído en inglés, pero también los quiero en español, claro que sí. Y bueno, pasando al único libro que os quería recomendar en inglés, porque no lo puedo evitar, yo no puedo hacer un libro de cozy fantasy y no hablar de este libro por mucho que no esté en castellano, y es Spindle's End de Robin McKinley.
Lo siento, hay autoras aquí que menciono compulsivamente, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando a mí alguien me gusta, me vuelvo muy pesada y yo de Robin McKinley, ¿qué queréis que os diga? Este es mi top 2 de libros de Robin McKinley. El top 1 obviamente es Piel de ciervo, no hace falta que diga mucho más, pero en mi top 2 está este libro, que es una locura. O sea, es un libro que es una especie de retelling de La Bella Durmiente, pero es un retelling que a mí me encanta porque no tiene nada que ver realmente con el cuento que conocemos. Le da un giro increíble, la perspectiva está contada desde una hada y su tía. En este universo pues hay muchísimas hadas y son la tía y la sobrina son las dos hadas que viven en un cottage, o sea, allí en mitad del bosque, en un pueblecillo súper tierno. Y vamos a ver desde su perspectiva pues toda la historia de la Bella Durmiente, que por cierto la Bella Durmiente aquí mola muchísimo. Es una historia plagada de magia, la magia de las pequeñas cosas, muy tierna, muy de cómo se forma esa familia entre esa tía, esa sobrina y la Bella Durmiente, la relación de cómo viven en esa casita. Bueno, este libro me dio tanta felicidad y tanta paz, o sea, 10 de 10, una joya si leéis en inglés. Pues tenéis que leerlo, y si no leéis en inglés, pues podéis leer en español Piel de ciervo y así intentar vender un poco más ese libro para tener posibilidades de publicar más libros de Robin McKinley. Y bueno, nos quedan 2 libros en este listado inmenso que estoy haciendo. Ya voy a pasar un poco por encima porque está haciendo súper largo. Pero bueno, Los incursores de Mary Norton, aquí el mundo Ghibli vuelve presente. Ya sabéis que Arrietty y el mundo de los diminutos se basa en esta novela. Este volumen recoge 2 libros de la saga, ya tiene Blackie Books otra edición todavía más bonita, pero bueno, yo tengo la antigua. Y este libro me encantó, o sea, de mis libros infantiles preferidos. Este es un libro infantil que pueden leer perfectamente los adultos, no es nada ñoño, de verdad, y está precisamente basado en eso, en la magia de las pequeñas cosas, en cómo se tienen que enfrentar al día a día unos seres diminutos en una casa de gente gigante y cómo sobreviven y cómo desarrollan su vida, básicamente, que te hace replantearte cosas que en tu vida se te habían ocurrido. Y muy tierno, divertido, entrañable, no sé, 100% recomendado, este libro es maravilloso. Bueno, y ya para terminar, uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, que es Stardust de Neil Gaiman, ilustrado por Charles Bess. Quizá no sea el mejor momento para hablar de Neil Gaiman, pero bueno, mirad, Neil Gaiman es para mí, como para muchos, J.K. Rowling. Yo no puedo desligar mi infancia y adolescencia de este hombre, a pesar de toda la basura que pueda salir. Bueno, yo en este caso soy capaz de separar el autor de la obra, porque para mí es que es vital en mi vida como lectora Neil Gaiman y siempre lo va a ser. Y bueno, este es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Tanto la película como el libro, aunque son muy diferentes, a mí me dan muchísima paz. Es la historia de un joven que sale a buscar una estrella fugaz y la historia de él con esa estrella fugaz y cómo van a través de los reinos. También muy basado en las leyendas feéricas, en el mundo shakespeariano de las hadas y demás, pero con piratas y con príncipes y con princesas y con brujas y con, no sé, es como un cuento para adultos en el mejor de los sentidos. Una historia que si todavía no habéis leído yo os recomiendo muchísimo, y como siempre digo, con las ilustraciones de Charles Bess, que siempre es todo muchísimo mejor. Bueno, y ahora sí ya podemos cerrar este vídeo tan inmenso. Por favor, dejadme en comentarios cuáles son vuestros libros de cozy fantasy favoritos. Igual os sorprende que no han salido aquí algunos de los más conocidos. Pero bueno, ya sabéis, cada uno tiene sus gustos particulares y bueno, yo encantada de que me dejéis más recomendaciones de uno de mis subgéneros favoritísimos dentro de la fantasía. Tan solo me queda recomendaros que Justicia está al salir y que no os olvidéis de esta historia tan bonita. Y nada, recordaros que tenéis mi Patreon, Makelarre, donde hay vídeos todas las semanas, hacemos lecturas conjuntas y demás. Tenéis toda la información en la cajita, además de todo el tema de la ayuda a las librerías de Valencia. Y pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto y adiós.